Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hacer un pequeño video haciendo un repaso con un dibujo hecho por mí en el cual vamos a repasar un poco lo que son los núcleos del tálamo. Recordemos que los núcleos del tálamo es como la mayor parte que se encuentra en el diencéfalo. Esta es una estructura y más o menos la dibujé, no dibujé todas las estructuras que lo rodean, pero es bueno recordar de que él está rodeando el tercer ventrículo. Entonces el tercer ventrículo sería esto que está aquí, por acá, todo esto que está acá, sino que no lo dibujo tanto porque se daña el dibujo, y aquí están las cavidades del tercer ventrículo, y esto que está acá sería el tálamo, esto que está, estas dos, como estas dos bolitas que están aquí a los lados. Entonces los tálamos, el tálamo es muy importante porque allí va a ocurrir un intercambio de sistemas sensitivos, de todos los sistemas sensitivos, excepto, vamos a ver que excepto la vía olfatoria. La vía olfatoria si no pasa, si no ocurre aquí. Y recordemos que el tálamo es muy importante porque nosotros cuando estamos viendo las vías sensitivas, nosotros vemos que en el tálamo están las terceras neuronas. Entonces recordemos que estas terceras neuronas hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, o estas se llaman también neuronas de tercer orden, y entonces el tálamo recibe la información de un núcleo específico que tiene una información específica, y eso la permite llevarla a un área de la corteza cerebral que esté relacionada con ese tálamo, porque recordemos que en la corteza también van a haber unas distintas áreas que van a tener sus digamos, los lóbulos van a tener unas áreas que van a tener su función específica. Por ejemplo, el área somática, el área somatosensitiva primaria, el área motora primaria, el área auditiva secundaria, la premotora, ese tipo de áreas que cada uno tiene su función específica. Entonces es muy importante porque constantemente hay un flujo de información de la corteza al tálamo y del tálamo a la corteza, y pues esa es una de las cosas que permiten pues nosotros poder tener de cierta manera una homeostasis en cuanto a este tipo de funciones, un equilibrio en las funciones y que pueda funcionar correctamente nuestro organismo. Entonces nosotros vamos a ver que una de las funciones del tálamo también entonces va a ser integrar las funciones que van a ser viscerales y somáticas. Entonces esto que está acá es el tálamo. Como les dije, estos van a tener unos núcleos. Entonces vamos a organizar un poco esta imagen para poder nosotros ver, ajá, pero esto cómo nosotros lo podemos organizar más fácil. Algo que a mí se me hizo muy fácil es primero delimitar cuáles eran las zonas que yo estoy viendo aquí, es decir, qué es lo dorsal, qué es lo ventral, qué es lo anterior, qué es lo posterior. Entonces aquí vamos a ver que esta parte de acá sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, es decir, lo que está más acá es posterior, esto sería lo dorsal, aquí lo tenía anotado, y esta sería la parte ventral. Esto es esencial porque son bastantes nombres de los núcleos, pero si nosotros más o menos nos ubicamos espacialmente y sabemos qué va anterior, qué va posterior, si tenemos una imagen así sin nombres y sin nada, se nos hace un poco más fácil poder inferir los nombres. Entonces en la parte anterior nosotros vamos a tener el núcleo anterior, que sería este que está acá. Entonces el núcleo anterior es un núcleo que está relacionado bastante con lo que es el sistema límbico. ¿Por qué? Porque tiene funciones de regulación de emociones, y no solamente regulación de emociones, sino de la memoria reciente, la memoria de fijación. Entonces es muy importante para estas dos cosas. En la porción que va a ser dorsal, en la parte medial encontramos lo que es el núcleo dorsomedial, que sería esto que está acá, todo esto que está moradito. Entonces ese núcleo dorsomedial es sumamente importante porque es que él sabe literalmente todo lo que pasa en el tálamo. ¿Por qué? Porque va a tener conexiones con todos los núcleos. Y entonces él lo que hace es que integra toda esa información sensitiva que va a llegar y la va a relacionar con lo que es el sistema límbico. ¿Cómo así que lo relaciona? Por ejemplo, toda esa información sensitiva lo relaciona con los sentimientos, las emociones y los estados subjetivos de la persona. Por ejemplo, permite poder generar las reacciones emocionales hacia el dolor y ese tipo de cosas. Entonces, este es el núcleo dorsomedial y esa es la función. Luego, ya pasando a la parte ventral, bueno, sí, en esta parte que está aquí encontramos el núcleo ventral anterior, que sería este que está acá. Entonces en el núcleo ventral anterior nosotros vamos a ver que es un núcleo muy importante para los movimientos oculares,
y también es muy importante para los movimientos que son involuntarios y para poder mantener la postura. Encontramos ahora el ventral lateral, que es el que está aquí. Entonces el ventral lateral, digamos que se encarga del ajuste de movimientos, de posturas. Y también es un punto de conexión, de relevo, de conexión bastante importante entre el cerebelo, el cerebelo y la corteza. Encontramos ahora el ventral posterior, que el ventral posterior se divide en el ventral posterolateral, que sería este que está aquí, y el ventral posteromedial. Entonces, estos núcleos posteriores son importantes en cuanto a sensibilidad. Si nosotros tuviéramos digamos que tuviéramos que definirlo como una palabra, serían como una de las más importantes en cuanto a sensibilidad. Porque, bueno, no sería definirlo como una palabra, es que son una de las más importantes porque ellos van a llevar lemniscos. Por ejemplo, el posterolateral, perdón, lleva el lemnisco. Por ejemplo, el lemnisco medial y el lemnisco espinal. Entonces, el lemnisco espinal, por ejemplo, es súper importante porque él es el que va a llevar la sensibilidad del tronco y las extremidades. Mientras que el posteromedial, él se encarga de llevar el lemnisco trigeminal, que se encarga de las sensibilidades de la cara, pero también participa en lo que son los impulsos gustativos, ¿ya? Entonces son las funciones que cumplen. Ya yéndonos a la parte dorsal de la parte lateral, porque todo esto es parte lateral, en la parte dorsal nosotros vamos a encontrar el núcleo dorsolateral, que es el que se encuentra aquí. Entonces, en el núcleo dorsolateral nosotros vamos a ver que como este está, miren que está bastante cerca al núcleo anterior, entonces este va a tener funciones estrechamente relacionadas con el núcleo anterior. Encontramos también el núcleo posterolateral, que es el que está aquí. Entonces este núcleo posterolateral es importante en cuanto a poder permitir que se dé una correcta una correcta recepción de las sensaciones, porque él se va a encargar de poder regular las asociaciones que hay, por ejemplo, en los lóbulos de la corteza, como el lóbulo temporal, el lóbulo temporal occipital y el parietal, que son los que se encargan de sensaciones, audición y visión, por ejemplo, para poder asociarlos bien. También asociaciones de las funciones superiores de cuanto a memoria, aprendizaje y todo ello. Entonces es importante en ese sentido. Y encontramos algo aquí que se llama el núcleo pulvinar, que el núcleo pulvinar se encarga de regular el tracto óptico. Encontramos también otros tipos de núcleos. Por ejemplo, aquí están los núcleos de la línea media, que se encuentran aquí, y esos núcleos de la línea media son más que todo están pues no se sabe mucho de ellos, sino que más o menos que como que están asociados al sistema límbico. Y encontramos el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Entonces el cuerpo geniculado medial va a ser muy importante en la audición y el lateral va a ser muy importante en la visión, ambos de visión y audición del lado opuesto. Entonces estos serían los núcleos. Aquí vemos como un corte transversal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que está el núcleo, este sería el dorsolateral, este sería el dorsolateral, este sería el anterior, este sería el dorsomedial, los núcleos de la línea media, este de acá sería el ventral anterior. Entonces ahí más o menos se pueden ver como en este tipo de corte, y pues aquí lo podemos ver en este corte que está aquí. Entonces es una manera un poco más fácil de aprendérselo. O sea, miren que podemos ver que ubicándonos, miren que esto es anterior porque está en la parte anterior, ventral anterior, núcleo anterior. Esto, por ejemplo, es ventral lateral, este es ventral lateral, este es el ventral posterolateral, o sea, porque está en la parte posterior y en la parte lateral. Este es posterior-medial, este que está aquí es posterior-medial porque está en la parte posterior y miren que está como en la parte media. Este que está aquí, por ejemplo, que es el dorso-lateral porque está en la parte dorsal pero en la parte lateral. Este posterolateral porque está más a posterior y en la parte lateral. Dorso-medial porque miren que está en la parte dorsal pero en la parte del medio.
Bueno, este sí pulvinar tiene pues su nombre así. Entonces geniculado medial, miren que está más medial, este está más lateral. Entonces miren que conociendo nosotros de pronto un poco más cómo ubicarnos acá, se nos hace más fácil aprendernos los nombres. Y pues consejo, pues aprenderse las funciones en cuanto a palabras clave. Y pues sí, ese sería el video de hoy. Espero que les haya servido. Es un video que estoy haciendo para repasar y pues espero que les sirva a los demás.